Vale, pues hemos... Ah, no, modelo de intervención, pensaba que habíamos acabado. Sí. Vale. Bueno, Sherry Lewin. El comportamiento que ves es la solución que pone el niño al problema que no se ve. Es decir, si un adolescente se autolesiona, no solo le está pasando algo a él, está pasando algo a todo el sistema. Es decir, porque si yo no tengo, si tengo un problema y no se lo puedo contar a mi padre o a mi madre o a mis amigos, es decir, pues, claro, tengo que buscar una solución que probablemente sea disfuncional, ¿no? Entonces vamos a estudiar bien esto. Bueno, nuestro modelo de intervención decíamos que era sistémico individual y, espera que no veo esta parte, nuestro objetivo principal va a ser el dar seguridad y enseñar a los padres a dar seguridad, sobre todo cuando vamos a trabajar en familia. Vale. Sí, esto es importante porque la intervención que podamos hacer nosotros, aparte del contexto, ¿no?, de la frecuencia de las sesiones y demás, no es suficiente con que solo dé seguridad el terapeuta. Entonces es importante, bueno, por supuesto, nosotros, ¿no?, comenzar a poder significarnos como figura de apego seguro para el chico o la chica, en este caso adolescente, pero es muy pobre si solo somos la única figura, ¿no? Es decir, si sigue habiendo, por ejemplo, fallos de apego graves o repetidos con los cuidadores principales, la intervención que podamos hacer va a ser mínima y va a tener un efecto mínimo y no duradero, ¿no? Entonces, vamos a ver, antes decía Ángel, que en cada caso lo vamos a trabajar, lo vamos a ajustar, ¿no? Es como un traje a medida. Nosotros en general siempre empezamos por las sesiones familiares, ¿no?, aparte para evaluar, para hacer una parte de psicoeducación, y luego depende, ¿no? A veces nos quedamos como un tiempo trabajando lo familiar y luego X sesiones, luego pasamos a lo individual o a veces vamos alternando, pero salvo alguna excepción que ahora mismo no se me ocurre, no empezamos por lo individual porque entendemos que se necesita dar seguridad en el día a día, ¿no?, en lo cotidiano. Bueno, entonces vamos a estar digamos, con un ojo mirando, ¿no?, en toda la parte derecha y con el otro observando cómo funciona la familia, ¿no? Evidentemente nosotros validamos el motivo de consulta, aceptamos que al paciente identificado, pero como decía Vicky, pues traemos a toda la familia y desde ahí empezamos a hacer la historia familiar y también la individual del síntoma o del trauma, ¿no?, del adolescente, de cómo se ha ido desarrollando. Vamos a estar muy atentos a la estructura y dinámica familiar y, bueno, si podemos ir interviniendo desde la sesión 1, pues ya vamos interviniendo, es decir, esto no es una cuestión de que vayamos por pasos, ¿no? Vamos a estar atentos a cómo funciona el sistema y a cuáles son los apegos, ¿no?, que se están dando en este sistema. Por otro lado, como decía, ¿no?, vamos a estar observando en sesión este patrón neural del grupo familiar, es decir, por dónde andan, ¿no? Es una familia agresiva, es una familia que está muy desconectada. Bueno, vamos a ir dándonos cuenta de esto para luego ir ajustando también las intervenciones con ellos, ¿no? La idea es que podamos ir conectando, corregulando y activando esta parte más ventrovagal, como decíamos antes, ¿no? Y vamos a intentar ir trabajando desde el minuto cero pues, los procesos de corregulación, ¿no? Incluso con lo que va pasando en terapia, ¿no? A lo mejor bueno, pues vemos que el papá o no hace caso al niño, que le insulta y tal, bueno, vamos a parar, vamos a ver qué le pasa al niño, ¿no? Vamos a ver por qué el padre se pone así, ¿no? Vamos a hacer que él conecte, el papá que conecte también con lo que le está pasando, bueno, en fin, es bastante complejo, pero en general, digamos que estamos atentos a cómo van fluctuando las emociones dentro del sistema familiar, ¿no? Decía Vicky un traje a medida, sí, porque lo vamos o bien les sacamos del modo movilizado, ¿no?, porque están muy activos y digamos que hay que suavizar este ritmo, o están inmovilizados y hay que activarlos, ¿no?, porque están demasiado desconectados con lo que le pasa al hijo, ¿no? Ponemos aquí una frase que a mí me gusta mucho, que es explorar y entender las coreografías relacionales, ¿no?, porque al final todos son bailes que se van repitiendo una y otra vez a lo largo pues, de los acontecimientos y bueno, de lo que va pasando, ¿no?, en las familias. Por supuesto, vamos a hacer toda la historia, ¿no?, de este paciente
desde el preparto, vamos a poner aquí embarazo, parto y posparto, pero podemos ir un poco más para atrás desde la propia sensación de cuándo fue concebido, si fue deseado o no, es decir, qué significó en la familia, si ha habido problemas de salud, si ha habido maltrato verbal o físico, sí, aunque no lo haya sufrido, si ha sido testigo, si ha habido negligencias, abandonos, separaciones, si ha habido traumas médicos, ¿no? O problemas de salud mental en alguna de sus figuras de apego. Si los padres se han separado en algún momento de su biografía o se están separando ahora, pues también es importante. Si ha habido pérdidas, si ha habido accidentes, si ha habido mucha movilidad en la familia, poca estabilidad, por ejemplo, a nivel de vivienda, ¿no? De empleo, si es una familia que ha emigrado, bueno, pues todas estas cosas van a ser muy importantes porque en realidad son hitos bastante desestabilizadores, no solo desde un punto de vista de estrés, ¿no? Sino también de cambios en los modos, ¿no? En los modos en los que se relacionan los miembros, ¿no? Veíamos en el vídeo cómo la muerte del papá hace que la madre funcione de una manera distinta y esto a algunos hijos le vale y a otros no, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Si ha habido problemas en el ámbito escolar o otras cosas que se nos vayan ocurriendo, ¿no? Pero toda esta información la tenemos que tener bastante bien estudiada porque primero nos va a configurar bien cuál es el patrón, digamos, psíquico de toda la familia y vamos a poder entender muy bien al adolescente, ¿no? Nosotros esto en general lo intentamos recoger lo antes posible, también depende, claro, con el motivo de consulta, ¿no? Que os trae a sesión. Hay familias que a lo mejor te lo cuentan, no sé, más brevemente y familias o pacientes que necesitan una sesión o 15 sesiones. Y es como muy difícil irse para atrás, ¿no? a recoger biografía. Entonces, bueno, iremos al ritmo que se pueda. Y aquí, así como de forma muy resumida, ¿no? Que este sería el listado de trauma, tenemos que ir encajando a ver si con la información que nos van dando, tanto verbal como no verbal, como terapeutas, nos es suficiente para explicar lo que está pasando ahora. A veces pasa que, bueno, recogemos información y, bueno, cosas que han pasado, pues de estrés, traumáticas, pero no mucho, ¿no? Y hay como síntomas muy graves. Eso habrá que ver, ¿no? Lo vamos a mantener como interrogante, pero nos puede hacer pensar que hay más cosas, ¿no? De las que inicialmente a lo mejor se puede hablar. Entonces, esto lo vamos a recoger, o lo podemos recoger inicialmente en una sesión familiar para ver qué sale, y luego estará también bien de dejar un espacio individual con los chicos, ¿no? para añadir cosas, ¿no? Muchas veces hay chicos, de hecho, que en la primera sesión te dicen, yo no voy a hablar si está mi madre. ¿No? Como bueno, vamos a ver de qué podemos hablar estando juntos y luego daremos un espacio individual. Entonces, bueno, vamos ajustando un poco esto. Pero si no nos parece suficiente, habrá que ver. Luego hay padres, por ejemplo, también desde defensas, ¿no? Pero muy minimizadores, ¿no? Que a lo mejor han pasado cosas, pues muchos cambios, por ejemplo, chicos que pues les han dejado cuando eran muy chiquititos con unos familiares al cargo, luego han vuelto, luego hay una separación de la familia, luego alguien ha enfermado, bueno, como muchas cosas, y a lo mejor dicen, bueno, pero eso era muy pequeño o él ha estado siempre bien atendido, eso no es importante, ¿no? Entonces vamos a ver también si hay cierta minimización, ¿no? de algunas cosas o si ha habido bullying, ¿no? Esto hay muchísimos casos, ¿no? De chicos con autolesiones que han tenido experiencias negativas, ¿no? Y hay padres que dicen, bueno, es que eso pues, nos ha pasado a todos, ¿no? O, por ejemplo, una madre que me decía que una madre de una chica con autolesiones, que la chica esta, además de autolesiones, tiene ideación autolítica, tiene deseos de morirse. La madre me decía, bueno, es que todos los adolescentes se quieren morir, ¿no? Bueno, una cosa es tener una visión trágica de la vida durante un tiempo y otra cosa es desear morirte activamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué narrativas hay, si nos da la sensación de que nos falta información, y luego el tono, ¿no? Que a veces pasa que cosas, bueno, graves, ¿no? De mucho impacto emocional se minimiza, o lo contrario también, ¿no? A lo mejor los padres te dicen, no, pues yo lo que creo que más le ha afectado es esto, ¿no? Y tú vas viendo la comunicación no verbal del adolescente de no se están enterando de nada. Vamos a recoger toda esta información. Bueno, Dolto, ¿no? Dice, lo que se cae en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Esto es una idea que vamos repitiendo, ¿no? Sí, aquí nos habla también del trauma intergeneracional, ¿no? Que muchas veces es así, se repiten patrones y dificultades. Bueno, en paralelo o antes, claro, vamos diciendo todo esto, no hay un orden establecido,
sí que tiene que ver con la gravedad del caso, ¿no? Pero si nos llega un paciente especialmente desregulado y grave, desde luego que lo que primero tenemos que trabajar es el protocolo de seguridad, ¿no? Con él y con su familia. Tenemos que ver si la familia es suficientemente correguladora o si el chico tiene o la chica tiene estrategias de autorregulación distintas a las que sea de la autolesión, ¿no? En algún momento. Y por supuesto trabajar en red, ¿no? Con psiquiatría, con trabajadores sociales, con el colegio, bueno, generar un equipo, ¿no? Un equipo de cuidado, como decía antes, porque el caso va más allá del espacio terapéutico, ¿vale? Es un problema que abarca otros ámbitos, ¿no? Y dar también estos pasos a los papás, que parece una tontería, pero de protocolos de emergencia, ¿no? De urgencia, de qué hacer en cada momento. Sería como trabajar esto, las sesiones que hagan falta con ellos, evidentemente. Bueno, vamos a hablar de psicoeducación. Son cosas que ya hemos visto y las voy a pasar un poco rápido, ¿vale? Para dejar tiempo a algunas preguntas, si os parece. En realidad, en la psicoeducación lo que estamos intentando es que los padres y también el paciente, el adolescente que viene, compartamos un lenguaje, una misma forma de entender esto. Entonces, tal y como lo estamos explicando a vosotros, pues también se lo explicamos a ellos. Explicamos estas bases de apego seguro, el círculo de seguridad, que ahora lo vemos, el tema de ventana de tolerancia, la neurobiología del trauma, y nos apoyamos en todos los formatos que sean posibles, en imágenes, vídeos, en material simbólico, en metáforas, en caja de arena, en explicaciones más o menos pedagógicas. Y como os decíamos antes, ¿no? Trabajamos lo verbal y lo no verbal y a veces incluso lo corporal, ¿no? De hacer ciertos ejercicios o ciertos bailes o estar de pie, bueno, en fin. Es decir, para que realmente ellos vayan entendiendo, ellos, digo, los padres y el paciente, vayamos entendiendo a la vez de qué estamos hablando, ¿no? Claro, lo que queremos es activar ambos hemisferios, ¿no? ¿Por qué? Porque si usamos solo explicaciones verbales, ¿no? Y bueno, veremos a ver cómo de permeables están o no, pero esto activa pues una serie de circuitos, ¿no? Y es más lo cognitivo y más lo racional y demás. El poder apoyarnos en imágenes, pues eso, vídeos, materiales, este cerebro que hay ahí es una foto de un cerebro que tenemos en... Es un cerebro real, sí, que se deconstruye. Que está apoyado, ¿no? Y lo explicamos con esto, lo desmontamos, hablamos sobre ello, ¿no? Y entonces poder manipularlo, el tema visual, lo audiovisual también, ¿no? Ahora mismo hay mucho material, ¿no? Que podemos usar con los pacientes. Por ejemplo, el vídeo que hemos puesto de apego lo podemos usar o lo usamos a veces en consulta, a veces lo vemos juntos y luego lo comentamos, o depende del caso, se lo planteamos como, entre comillas, tarea para casa para verlo, quizá comentarlo a los padres en sesión y luego traernos dudas o, bueno, o discrepancias incluso. Y luego, bueno, depende también del nivel de... Claro, para que puedan aprovechar a lo mejor material audiovisual o incluso ponencias que les mandamos, los padres tienen que estar en ventana de tolerancia, ¿no? Padres que están muy desbordados, no les mandamos nada para casa, nada cognitivo, ¿no? Porque no va a ser útil. Probablemente no lo hagan y si lo hacen, el estado mental no les va a permitir aprender de eso, porque el aprendizaje solo se optimiza estando dentro de ventana de tolerancia. Pero en sesión, que además chequeamos, ¿no? Cómo están, si les está llegando o no, nos vamos a apoyar en todo esto. Entonces en internet hay muchísimo material muy interesante, pues de la neurobiología del trauma, de las bases de apego seguro, del círculo de seguridad, de lo que sea, vamos a usar. Y luego las miniaturas, como trabajamos con caja de arena, que luego lo comentaré un poquito, tenemos, bueno, miniaturas de casi cualquier cosa. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí hay una imagen de un dragón, ¿no? Pues para explicar las defensas podemos usarlo, o los 3 tipos de, ¿no? El cerebro reptiliano, mamífero, bueno, lo que sea que vayamos a explicar cognitivamente, verbalmente, nos vamos a apoyar en otros materiales. Bueno, explicamos esto, ¿no? El tema de ventana de tolerancia se lo explicamos. Fijaos que vamos introduciendo cosas que decíamos antes, ¿no? En estas frases que exponíamos de los padres, pues bueno, pues ahora les explicamos que no se puede gritar, ni regañar, ni insultar, ni amenazar, sobre todo cuando su hijo también está desregulado, ¿no? Y digo sobre todo, en general no habría que hacerlo nunca, ¿no? Pero si decimos que cuando ellos hacen esto están en ventana de tolerancia, ya le hemos explicado todo esto, lo que está produciendo es un fallo de apego muy importante, ¿vale? Porque no está pudiendo sostener el estado desregulado de su hijo, no está aceptando esto de alguna manera.
Y aquí nos paramos lo que sea necesario, ¿no? Sí que es útil, desde nuestra experiencia, además de dar información funcional, hablarla, ¿no? Y parar mucho, ¿no? Y aquí te parece esto, ver si están escuchando o no. Nosotros siempre que podemos la psicoeducación la hacemos en sesión familiar, porque nos interesa mucho que les llegue a todos la misma información a la vez y ver qué pasa mientras se está dando esta información, ¿no? Es muy gracioso, entre comillas, a veces, ¿no? Pues, por ejemplo, que estamos diciendo, a ver, ¿cómo se empeora el proceso? El proceso de que un hijo o una hija está fuera de la ventana de tolerancia. ¿Cómo podemos, sin querer, los adultos empeorarlo, ¿no? Y enumeramos esto, ¿no? Gritar, y tú ves al chico como que mira de repente al adulto, ¿no? Esto nos da muchísima información, ¿no? O si también debatimos, a ver, entre comillas, debatimos mucho, por ejemplo, con los modelos educativos, ¿no? Hay muchos padres que usan el castigo físico, ¿no? A veces es pues, porque a ellos les han educado así, ¿no? Con modelos muy autoritarios, muy coercitivos. Y a veces es desde la desregulación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar, y siempre que salga este tema, yo lo agradezco, ¿no? Es un tema muy duro de hablar, ¿no? Cuando un padre te dice, pues eso, que yo le doy 2 hostias y se le pasa, ¿no? O te hablan del cinturón y otra serie de cosas, aparte de valorar si está en riesgo o no ese menor, el que pueda salir eso verbalmente, ¿no? Es una puerta abierta, ¿no? Para poder hablar de eso, para analizar y tú cómo te sientes con esto y cómo te hace sentir y sobre todo es eficaz, ¿no? Porque yo de ahí tiro mucho, ¿no? Me dicen, no, es que, pues eso, yo me han enseñado a que si te portas mal te dan un guantazo, vale, esto sirve para que tu hijo se porte bien, que esto ya matizaremos qué es, no. Vale, pues vamos a buscar otras maneras, ¿qué te parece, no? Y desde ahí, ¿no? Porque si es algo impositivo, ¿no? Es decir, yo soy el psicólogo, que no estoy en tu casa, no estoy viviendo las dificultades que pueda tener tu hijo, no me está desafiando. Claro, te lo pueden ver como que eso, que viene alguien de fuera a decirme a mí cómo educar a mi hijo, ¿no? Van a poner muy a la defensiva y probablemente no se queden con nada de lo que les digas y hagan todo lo contrario. Entonces se trata de llegar a acuerdos, ¿no? y buscar, entre comillas, alianzas y que nos perciban como figuras de ayuda. Claro, nosotros cuando contamos toda esta retahíla de cómo empeorarlo, claro, es que hay padres que están, por ejemplo, muy desregulados. Entonces, si el padre o la madre están súper fuera de la ventana de tolerancia con un nivel de angustia brutal, y le digo, bueno, pues que sepas que gritar lo empeora mucho. Pero no le dejo solo con eso, porque es como, le dejo solo ante el peligro, ¿no? Es como, bueno, que sepas que eso lo empeora y si a ti te parece bien, yo te voy a echar una mano, vamos a buscar la manera de ayudarte a ti a estar más tranquila, más tranquilo, ¿vale? Como lo marco, doy la información muy firme, muy tajante, pero no te dejo solo con eso, ¿no? Es como, vale, yo voy a intentar yo o ya veremos quién, ¿no? Vamos a buscar la manera que tú puedas estar más tranquilo o más conectado. Y esto, pues, hablarlo mucho, ¿no? ¿Y a ti qué te parece que se puede mejorar en vuestra familia? A veces los padres te lo piden, ¿no? Dicen, mira, es que me cuesta muchísimo entender a mi hijo, es que me habla y me desconecto, es que no le entiendo, me parece un exagerado. Pero hay una cosa muy importante, que si esto lo estamos haciendo, si estamos haciendo esta psicoeducación en la sesión, es porque hay un adulto en esa sesión. Y eso significa que tenemos la materia prima para avanzar, que es que ese padre o esa madre está preocupado y quiere a su hijo o a su hija, aunque tenga muchas dificultades, ¿no? A lo mejor para gestionar determinadas cosas. Pero esa es la materia prima. Yo también muchas veces se lo devuelvo, ¿no? Con chicos a lo mejor con autolesiones, que son muy, bueno, que están muy enfadados o muy decepcionados con sus padres, porque había fallos de apego. Yo eso se lo voy a legitimar y se lo voy a validar. Y también le voy a marcar, sí, y tu madre está aquí. Y no todas las madres están aquí, o todos los padres, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Bueno, volvemos a estas bases de apego que también se las vamos a explicar. Nosotros usamos unas láminas para poder hablar de la exploración, por ejemplo, ¿no? Y lo unimos con el tema de la confianza o la desconfianza. En realidad se trata, ¿no?, de que ellos conecten con que si pueden o no pueden hacer esto, ¿no?, de dejar a su hijo explorar. Claro, cuando es pequeñito y está en el parque, la exploración es muy fácil, pero cuando se tiene que ir con sus amigos de fin de semana o tiene que llegar tarde, es un problema, ¿no? Entonces tenemos que trabajar esto con los papás, ¿no? Aceptar, ¿no?, cómo puede estar su hijo en algunos momentos, no solo cuando funcione y esté bien y esté feliz, sino también cuando esté triste o cuando esté muy enfadado, por ejemplo, ¿no? Sí, su personalidad también, sus gustos, sus decisiones. ¿No? Esta importancia de conectar de manera profunda, ¿no?, y sentida, de sentirse reconocido y visto por los padres, ¿no? Esto a veces es muy complicado en la adolescencia, porque parece que si conductualmente no funcionan bien,
no existe esta conexión, ¿no? Parece que solo puede haber conexión cuando te portas bien, recoges la habitación, haces los deberes y no te vas con gente mala. Básicamente sería bueno, el manual del buen El adolescente. hijo que no existe. Claro, bueno, sí. O bueno, explicar el afecto positivo, ¿no? Siempre ponemos una figura de apego, ¿no? Sí, pero digo de abuela o abuelos, ¿no? Porque en el fondo el afecto positivo de estas figuras se entiende mucho mejor, ¿no? De cómo a lo mejor mi padre no me trata bien, pero mi abuela sí. ¿M? Entonces, bueno, se trataría de darle vueltas también a estas ilustraciones, ¿no? El tema de la regulación, de la corregulación y de la autorregulación, de empezar a intentar ser sensibles a un montón de variables emocionales. No solo existe la alegría o la tristeza, ¿no? Sino que puedo puedo tener una gama cromática de emociones mucho más amplia que la que ahora puedo manejar, ¿no? Por ejemplo, esto es muy interesante, ¿no? Y cómo puedo estar en un plano desregulado y al rato puedo estar bien y no pasa nada, ¿no? No tengo que vivir de manera dramática, ¿no? Como decía Vicky, todo lo que me pasa, ¿no? O la vida. Y luego reparar, ¿no? Esto sobre todo con los papás, con los papás y mamás, el que se vayan dando cuenta de que hay determinados momentos en que la crianza no puede ser perfecta porque hay muchas emociones en juego y nunca se va a hacer bien. Si mi hijo tira el jarrón chino, yo le voy a gritar, pero no le voy a gritar porque quiera hacerle daño, sino porque me sale gritarle. Eh, lo que pasa es que luego tengo que ir a reparar esa situación. Y nosotros siempre decimos que el apego seguro es el apego que puede reparar, ¿no? O los apegos que se pueden reparar. En unos apegos inseguros, más evitativos o más ambivalentes, no digamos los desorganizados, nunca se va a dar esta reparación porque funcionan desde lo automático. ¿Sí? Entonces no se trata de hacerlo perfecto, pero sí tener cierta conciencia de lo que se está haciendo, ¿no? En las relaciones. Si no ha quedado claro, somos muy pesados con esto, ¿eh? Pero si no ha quedado claro, nos vamos al círculo de seguridad, que es un modelo que usan Hoffman, Cooper y Powell, que son tres investigadores y psicólogos de Washington y que han hecho un programa que trabajan bueno, con todo el personal que en general que trabaja a nivel social y de salud mental, psicólogos, psiquiatras, educadores, profesores, les enseñan cómo funciona esto del apego a través de estos tres conceptos que ahora os voy a explicar, que serían básicamente las manos, que son las manos de los cuidadores, las manos que sostienen. Una mano es la base segura donde poder explorar el mundo y otra mano es el refugio seguro a donde poder regresar. Mario Marrone, que es uno de los referentes contemporáneos del apego ahora mismo, dice que el apego es algo así como que la relación que se establece entre un avión y la terminal de aeropuerto. Un avión solo puede volar si tiene un destino al que regresar. Si no, se perdería en el espacio sin ningún tipo de sentido, ¿no? Y esto es un poco así. Al final, el círculo de seguridad es la capacidad que tengo en mi vida de poder explorar el mundo y poder regresar cuando yo quiera a que me cuiden mis padres, ¿no? O quien esté ahí para cuidarme. Entonces, básicamente se basa en que la base segura es la base que deja arriba, en la parte de arriba del círculo, explorar para jugar, ¿vale? Pero esto solo es posible si digamos, los cuidadores están ahí vigilando, ¿m? Están presentes. Trasladado a la adolescencia es, yo puedo dejar a mi hijo salir el fin de semana con sus amigos de acampada. Sí, pero tengo que tener un plan de saber dónde están, ¿no? Si no hago esto, no voy a poder dejar a mi hijo salir el fin de semana, porque entonces yo voy a estar mal y al final esta exploración no se va a poder dar. Entonces, de lo que se trata a veces en terapia es llevar todos estos modelos a escenas cotidianas y poder trabajarlos ahí. Claro, ¿qué pasa aquí en este ejemplo? Pues que el niño sale a explorar, se sube al árbol, pero se cae. Y entonces sus emociones se desbordan. Lo único que tiene que hacer es volver al refugio seguro, porque ahí se va a regular su emoción. ¿Qué pasa si se cae y no está esa mano ahí para recogerla?
pues que probablemente bueno, pues sufra un trauma de relación, ¿no? O un estrés que no pueda sostener. Básicamente un adolescente que se autolesiona, digamos que le falta ese refugio donde ir, ¿no? Según este modelo. Pues lo podríamos entender así. No sé si me dejo algo. Bueno, entonces base segura para explorar, refugio para volver. Estas manos tienen que ser fuertes, tienen que ser más sabias y tienen que ser más bondadosas que el hijo. Si no, hay un cambio de roles, ¿no? Si no, el hijo es el que cuida a las manos, en fin, empieza a haber estos problemas que tanto vemos también en sistémica, ¿no? De niños cuidadores o padres con determinados problemas y, y niños que no salen a explorar no porque no quieran explorar, sino porque se tienen que ocupar de otras cuestiones, ¿no? Entonces, fijaros la importancia de que la base y el refugio estén firmes, ¿no? Y estén ahí siempre. Este esquema lo tenemos impreso gigante en el despacho. Voy a poner esta versión, que es la versión adolescente, ¿no? Que al final es un poco lo mismo, que no me acordaba que estaba detrás. Pero básicamente sería lo mismo cambiando el escenario y las situaciones, ¿no? El parque infantil se convierte en el mundo adolescente, ¿no? Un mundo donde puede irse a trabajar, bueno, a estudiar a otros países, bueno, a irse de fin de semana, bueno, un montón de situaciones que los padres también tienen que estar preparados para esto, porque si no, de alguna manera su desarrollo también se está siendo mermado. Sí, os decía que nosotros el esquema de las bases de apego seguro, el de los circulitos que rodean, y el del círculo de seguridad lo tenemos impreso y plastificado en la pared. Pues esto nos ayuda mucho para la explicación psicoeducativa, psicopedagógica, y luego está ahí puesto siempre, ¿no? Entonces, también nos da mucha información y facilita las cosas. Me refiero, por ejemplo, cuando me estoy acordando ahora de un chico que en una sesión, un chico con autolesiones y otros síntomas, estuvimos hablando justo del círculo de seguridad, les había contado antes ventana de tolerancia y otras cosas, y cuando terminó la sesión me dijo, oye, ¿cuándo va a venir mi padre a que le cuentes esto? ¿No? Eso, claro, pues que me está llevando, me está guiando, ¿no? Por dónde tenemos que ir. Bueno, pues por algún motivo parece que puede ser útil que su padre lo escuche, ¿no? Entonces, no sé, es muy, muy útil. Y luego el volver a ello, ¿no? Lo que decía Ángel, ¿no? La parte psicoeducativa es como el inicio, ¿no? Empezamos a sembrar y luego es un lenguaje que vamos a compartir. Entonces, por ejemplo, una madre que a lo mejor era muy protectora, hay que ver por qué, pero bueno, muy sobreprotectora, que le daba mucho susto que su hijo adolescente fuera caminando al instituto y le tenía que llevar en coche. Imaginaros, ¿no? Y viene en una sesión después de X tiempo y dice, pues ¿sabes que mi madre el otro día me dejó ir? ¿No? Le volví a preguntar otra vez si podía ir solo y me dijo que sí. Y ahí es un momento muy bonito, ¿no? Para parar, mirar juntos el esquema, dirigirnos a la pared y decir, bueno, pero esto es explorar, ¿no? Y comentar, ¿no? Y pararnos y reforzar mucho eso, ¿no? Porque probablemente esa madre haya hecho eso con mucho esfuerzo. Y se autorregula lo suficiente para permitir que el chico haga esta evolución, ¿no? Porque al final cuando un chico quiere explorar, y esto es una necesidad desde el principio, desde el nacimiento, y en la adolescencia explosiona esta necesidad, es un buen indicador. Es decir, que un adolescente quiera salir con los amigos, quiera estar más fuera, menos con los adultos, quiera probar cosas nuevas, lugares, quiera aprender. Esto es súper buen indicador de salud mental, ¿no? Cuando un adolescente no quiere salir de casa y dice que está más a gusto en casa, es muy preocupante. Entonces, tenemos que alegrarnos, ¿no? Y esto a veces es un poco difícil porque da un poco de miedito esta etapa adolescente, ¿no? Sí, hay papás que lo hacen muy bien en las primeras etapas, que son padres y madres muy seguros, y cuando llegan a la adolescencia les saltan sus propios traumas adolescentes y cambian la manera de relacionarse con su propio hijo. Y parece que le está pasando algo al hijo, y realmente son los miedos, ¿no? Internos que crecen, lógicos, por otra parte, en la adolescencia, ¿no? De los padres hacia los hijos. Entonces, bueno, yo creo que ver esto desde esa complejidad también ayuda bastante a estos padres a entender y a poder tener una relación distinta, ¿no? Con sus hijos. Bueno, vamos a trabajar todo esto. Esto lo voy a contar bastante rápido. ¿Cómo trabajar el apego en sesión familiar? Bueno, traemos escenas. Bueno, lo hemos ido diciendo realmente, ¿no? Vamos a reflexionar juntos, vamos a detectar disparadores, es decir, cosas que me desregulan o cosas que me ayudan a estar más seguro. Vamos a validar cuando lo hacen bien y apoyar en estos procesos cuando decían, pues esto es exploración, pues sí. Pero también, bueno, pues vamos a señalar fallos de apego, ¿no? Vamos a buscar otras opciones, algunas recomendaciones, bueno, pues todo lo que se nos vaya ocurriendo, porque al final lo que intentamos hacer
con los padres y el paciente adolescente es generar un equipo de reflexión conjunto, ¿vale? No dar recetas ya dadas de cómo tienen que funcionar, sino generarlo, recetas, como decía Vicky, que van, digamos, a medida, un poco desde la familia, desde las capacidades, desde el momento de desarrollo en el que están. Esto, el tener el esquema de círculos de seguridad es muy útil, ¿no? Porque digamos que resume mucho algo muy complejo que es el apego, pero, por ejemplo, que nos vemos llega una sesión, ¿no? Y le preguntamos qué tal os ha ido, ¿no? Desde la última vez que nos vimos. Y vamos a estar muy atentos a la narrativa. Y nosotros vamos a estar muy atentos a todo, incluyendo si ha habido aumento de la exploración o si se ha avanzado de forma positiva de alguna manera. Los padres lo han permitido, estando tranquilos, han animado, han ayudado. Y también si ha habido momentos de refugio, ¿no? De qué tal ha ido, ¿no? Si ha salido bien o no. Y ya el hablar de esto, ¿no? El ir marcándolo y hablando en esos términos también hace, sobre todo las primeras sesiones no, pero luego como que se interioriza, ¿no? Entonces muchas veces, cuando ya esto lo tenemos un poquito trabajado, llegan a consulta y ya sea los chicos, ¿no? Los padres te dicen, mi madre esta semana ha hecho muy bien lo del refugio, me decían el otro día, porque me discutí con una amiga que no le gusta que yo vaya con ella y llegué y yo pensé que me iba a decir, Sabi, te dije que no tenías que ir con ella. Dice, llegué, me miró durante unos segundos, dice, yo creo que se estaba repasando el esquema en su cabeza y me dio un abrazo y no me regañó ni nada. Entonces, esto me gustó mucho, ¿no? Y podemos hablar de eso, ¿no? Y es muy bonito también para que los padres escuchen, ¿no? Cuando los hijos se dan cuenta de estos esfuerzos que ellos hacen, ¿no? Y que les sienta bien, que es bueno para ellos, ¿no? Explicitarlo, ¿no? Y si no lo explicitan, si a lo mejor lo cuentan muy por encima, quizá también nosotros nos podemos parar y decir, oye, ¿y cómo te sentiste? Entonces tú esperabas que tu madre te regañara, ¿no? Pero en vez de eso dices que te dé un abrazo. Ay, ¿cómo te siento bien? Ay, ¿te gustaría que siguiera tu madre un poco, tu padre, que sea? En esa línea, pues sí, pues díselo, ¿no? Y a veces se lo dicen y a veces ya no, ya se quedan ahí bloqueados, pero ya se lo hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos jugando con estas dinámicas. Sí, se trataría de ir viendo un poco cómo va evolucionando también la familia, ¿no? A raíz de todo esto, de qué le va funcionando y qué no, ¿no? Y hacer mucha historia para atrás, es decir, joder, ¿os acordáis cuando al principio decía si no le hubiera dado 2 hostias, esto no estaría pasando? ¿Qué piensas ahora, no? Bueno, ver este cambio, ¿no? En este papá o en esta mamá en relación a cómo entiende ahora, digamos, el desarrollo, ¿no? de la salud mental de su hijo, bueno, pues es muy interesante, ¿no? Decimos aquí que crear la base para que ahora las necesidades no cubiertas en el pasado sean atendidas, ¿no? Y bueno, y si no ha quedado claro, seguimos trabajando con tareas para casa, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo mucho el tema de la teoría polivagal a través de este cuadro, ¿no? Que básicamente sería trabajar la seguridad, que sería el estado vagal ventral, cuando se activa la acción de peligro y amenaza vital. Esto lo voy rellenando con el adolescente, pero si la familia es receptiva, lo puedo hacer también con la familia, que esté presente en ese momento. Entonces, bueno, el adolescente va completando un poco qué respuestas corporales tiene, qué creencias, qué emociones, qué comportamientos. De alguna manera, digamos que le estoy enseñando a mirarse a sí mismo, ¿no? A mirar su sistema nervioso autónomo. Y estamos explorando juntos su propio mapa autónomo, ¿no? Entonces, bueno, entrenamos un poco, pues que cuando está muy desregulado, pues dónde está en el mapa, ¿no? ¿Qué me ha traído hasta aquí? ¿Cuál es ese disparador, ¿no? Que decíamos antes, y cómo puedo llegar a esta seguridad. Al final, de lo que se trataría es de que él pueda, más o menos, dándose cuenta de su sistema nervioso autónomo, tener como estrategias o como herramientas para poder hacer por su cuenta o para poder hacer con otros, ¿no? Cuando él puede solucionar el problema o cuando lo puede solucionar a nivel de corregulación, ¿no? Cuando tiene que pedir ayuda, por así decirlo. Hablamos de disparadores y desencadenantes que van a activar esta parte más vagal dorsal o esta parte de peligro, pero también podemos hablar de destellos que van a ser aquello que me ayuda a volver, ¿no? A lo simpático, o sea, a la activación vagal ventral, ¿no? O a tener cierto compromiso ya social y poder corregularme con otros. De lo que se trata, ¿no? Como dice Dana, es que estas experiencias autónomas se puedan anticipar de manera fiable. Entonces, yo lo que hago es, por ejemplo, intentar hacer pues una especie de cronograma de qué va a pasar, ¿no? En los días de la semana, ¿no? Cómo va a estar. El miércoles tiene un examen, entonces le voy preguntando sobre esto, ¿no?
También, no sé, me puede contar que no va a quedar con su mejor amigo porque está enfadado. Bueno, todas estas cosas las vamos un poco registrando también y vamos anticipando un poco qué día podía estar más desregulado, qué día no y demás. Aparte de ir trabajando esto, de ir tomando conciencia, lo que estoy haciendo con él es prestar mucha atención a su estado. Fijaos que mi forma de estar con todo esto, que es una manera de reconocerle, de mirarle, de estar con este adolescente, va a hacer que él también baje sus defensas y se ponga en un modo mucho más vagal ventral, ¿no? Al final. Y de alguna manera él ya se esté regulando su sistema nervioso autónomo desde la propia forma de estar en terapia. Esto es un poco lo que os decía antes, ¿no? Enseñar la manera de estar con. Y esto también se lo tenemos que decir a los papás, es decir, solo sentándote un rato, preguntándote con cierto interés, ya estás regulando muchísimo, muchísimo más que haciendo muchas cosas, ¿no? Si no, pues seguimos trabajando cosas, ¿no? Trabajamos audios de regulación para que para todos, ¿sí? Para que cuando haya mucha regulación en casa, pues cada uno se vaya a su habitación a escuchar música. Observar estos disparadores y destellos, ¿no? Esto lo podemos hacer, ya os digo, de manera individual o podemos hacer participar a toda la familia, que yo creo que es mucho más interesante, pero también tenemos que calibrar si la familia está en esa fase, ¿vale? Era un poco lo que os intentábamos decir antes, ¿no? Entrenar estas bases de apego seguro, hacer registros, hacer tareas de autocuidado o cualquier otra cosa que se nos ocurra que pueda funcionar en ese sentido. Y si son la propia familia la que aporta determinado tipo de tareas o de acuerdos o de lo que sea, pues también los aceptamos como vamos, mucho mejor que casi que mandarle yo a hacer algo. Claro, ¿no? los recursos naturales o que surjan de forma espontánea, esto lo vamos a trabajar mucho. La capacidad, dice Fosha, ¿no? La capacidad de experimentar plenamente los propios sentimientos, especialmente si son intensos y dolorosos, aumentan enormemente cuando somos capaces de hacerlo junto a otra persona que nos apoya. Esto es un poco lo que os decía antes, ¿no? Se pone en nuestro lugar y está emocionalmente presente. Al final no se trata tanto de qué tenemos que hacer, sino de cómo tenemos que estar como adultos, ¿no? De cómo tenemos que ser esas manos firmes, que confíen en que la persona pueda explorar cualquier cosa, que pueda salir y que pueda regresar cuando me necesite. Algo así. Bueno, si hemos conseguido estabilizar y todo va bastante bien y estable, pues vamos a seguir profundizando en todo esto, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo con técnicas más sistémicas, más clásicas, vamos a seguir reformulando, connotando positivamente, bueno, proponiendo desafíos, confrontaciones, haciendo explícito, ¿no? Los roles, las estructuras, las dinámicas familiares. Vamos a seguir entrenando la mentalización a través de estas fases cada vez más conscientes de mi capacidad para mentalizar y vamos a seguir trabajando transversalmente en estas narrativas, ¿no? Narrativas que al principio eran culpabilizadoras o victimizadoras, pues a lo mejor ahora se van convirtiendo poco a poco en narrativas no sé, más importantes, más de supervivencia, más resilientes, más capaces. Bueno, pues por ahí iremos trabajando sesión a sesión, ¿no? Digo cuando se haya estabilizado. Al principio yo creo que hay que trabajar bastante en estabilizar al adolescente para luego poder seguir haciendo este tipo de dinámicas, ¿no? No sé si quieres añadir alguna cosa más. Yo creo que no, yo creo que podemos hacer vale. Una ronda de preguntas, si queréis. No sé si vamos bien en hora. Estamos así bien. Aquí podríamos hacer un parón a lo mejor, Gregorio, o... Sí, hacemos un descanso. Bueno, hay un montón de preguntas. Bueno, está resultando súper interesante la ponencia y así nos lo están haciendo saber. Mira, si queréis os voy haciendo preguntas y hasta donde lleguemos, hasta llegar al descanso. Estefanía pregunta, bueno, le ha parecido muy interesante la ventana de tolerancia, si podéis dar algún autor, alguna bibliografía. Sí, mira, está aquí, lo tengo Siegel, hay varios autores que hablan de ello, uno de los que más lo desarrollan, que a mí más me gusta, bueno, no sé si se ve algo. Bueno, ese libro es de Daniel, está en la bibliografía de todas maneras de la presentación, de Daniel Siegel, se llama La mente en desarrollo,
y a ver si os digo el capítulo exacto. Sí, el capítulo 7, que se llama autorregulación. Recomiendo leer ese libro entero porque así tiene más sentido, ¿vale? Pero bueno, para ese trocito como específico que lo desarrolla bastante, sería el referente, sí. Muy bien. Sí, tenemos aquí, hemos traído bastante bibliografía para ir mostrando, o sea que la mostraremos al final, pero si queréis, vamos, si alguien quiere alguno ya, se lo decimos. ¿Vale? Sí. Vale, más cositas. Mirad, en este sentido os preguntan si la ventana de tolerancia se puede trabajar en cualquier edad. Sí. De hecho, o sea, desde que nacemos, digamos, estamos en algún lugar de la ventana de tolerancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que niños más pequeños, a lo mejor, la forma de salirse es diferente, ¿no? Por ejemplo, en niños muy pequeñitos, hablo de meses, de primeros años de vida, los síntomas probablemente vayan a ser más psicosomáticos, quizá, habría que ver. Pero sí, yo al final estamos hablando de un modelo de trabajo, yo básicamente lo que os cuento hoy de cómo trabajo, lo trabajo en todo infanto-juvenil así. Es verdad que hay cosas que en casos más graves de autolesiones y demás requieren más estabilización, el plan de crisis, por ejemplo, pues en otros casos no es suficiente, pero bases de apego seguro, o sea, psicoeducación de bases de apego seguro y de ventana de tolerancia. De hecho, hago primero ventana de tolerancia y luego bases de apego seguro. Lo hago con todas las familias de todos los niños que veo de infanto-juvenil y con los adultos también. O sea, para todos. Sí, sí. En una misma persona uno puede tener muchísimas ventanas de tolerancia. Es decir, esto es algo, no es una característica de la personalidad, la ventana de tolerancia. Es mi reacción ante determinados estímulos y emociones. Entonces yo puedo tolerar muy bien la alegría, pero puedo tolerar muy mal no sé, el dolor o la tristeza. O viceversa, no sé. Sí, cada uno tiene sus disparadores, ¿no? Lo que te saca de ventana. Y luego, aparte de, no lo he dicho, pero claro, nosotros esto lo trabajamos en sesiones familiares, pero luego también con otros profesionales, por ejemplo, con educadores, profesores, orientadores, que muchas veces nos contactan pues, porque no saben qué hacer con los chicos. Porque claro, si un chico está fuera de ventana de tolerancia, estará en casa sí, pero en clase también, ¿no? Entonces, si están más en hiperactivación, habría que ver cada caso, ¿no? Pero pueden estar sin parar de moverse, gritando, molestando mucho, hablando, haciendo ruidos, ¿no? Y si están en hiperactivación van a estar así en la mesa, medio dormidos. Y muchas veces trabajamos este concepto también con los profes para ayudarles a identificar en qué estado están y cómo ayudarles, ¿no? a irse a la parte del medio. Sí, hay una pregunta de Elena. Os pregunta, ¿nos pasa con cierta frecuencia que haya familias que mejoren, al ser ellos una base segura o un refugio para los chicos, que mejoren mucho sus habilidades de autorregulación, pero que mantengan las autolesiones y el malestar si hay otros factores de vulnerabilidad muy importantes? Por ejemplo, casos de rasgos de personalidad de inestabilidad emocional. Claro. A ver, nosotros estamos ahora mismo trabajando, ahora en la segunda parte Vicky va a trabajar esta parte más individual, ¿no? Nos va a contar, ¿no? cómo funciona ella. Nosotros estamos trabajando en generar un contexto afectivo seguro. Esto es lo que esta primera parte. No estamos diciendo que esto sea la única solución que existe. Entonces estoy de acuerdo con Elena. Habrá que seguir trabajando en determinadas cosas. Pero si garantizamos que el contexto afectivo está cambiando, es probable que la sintomatología también vaya cambiando. O que el adolescente encuentre otros caminos para empezar a regularse de manera diferente, más sana. A lo mejor se hacen menos autolesiones o cambia la forma de autolesionarse porque es menos dañina. Bueno, pues estos son buenos síntomas en general, ¿no? Siempre que se va moviendo esto. Claro, hay veces que la autolesión, si tienen varios síntomas, si tienes autolesión tienes otros síntomas. Y hay veces que la autolesión no es de lo primero que empieza a cambiar, ¿no? O sea, en cada caso será diferente. Y luego, claro, hay que tener en cuenta que hay muchos perfiles diferentes, ¿no? Pero uno sería, por ejemplo, un chico adolescente o chica que ahora está haciendo autolesiones, que lleva muchos años fuera de ventana de tolerancia y no ha sido tratado. Ahí vamos a tener mucho más trabajo que si el chico está más o menos bien, pero es que en un año le han pasado muchas cosas, y COVID incluido, y ahí se ha desestabilizado mucho, ¿no? El trabajo va a ser diferente si es algo que es durante años, pues de cierta inestabilidad durante años de evolución, así es algo más reciente, ¿no? Entonces, bueno, intentaremos eso, personalizar el tratamiento, claro, y ser muy pacientes. Claro. Hay que mirar muy bien esto también porque a veces el síntoma lleva tantos años que forma parte casi de la estructura ¿no? y de identidad de una persona, ¿no? Y abandonar esto puede ser muy costoso y solo se va a abandonar si lo que veo fuera es seguro para mí. Si no, ¿por qué voy a abandonar mi forma? ¿No? Todo el mundo me dice que lo que hago está mal, sí, está mal porque tengo heridas en los brazos, porque
bueno, cada vez me hago más daño y sí, pero, Claro, pero es que yo soy así, ¿no? sí. O no sé cómo explicar esto, ¿no? Sí, o Es decir, estoy- abandonar eso es abandonar una parte de uno mismo también. Y trabajar esto a veces es muy complejo. Solo si los padres empiezan a ser más sensibles o si hay entornos más estables, a lo mejor puedo empezar a explorar, estar de otra manera. Fijaos que al final de lo que se trata es de volver a estados seguros, ¿no? Uno mismo. Si no, no voy a poder abandonar el síntoma. Claro, y cuando se viene a consulta con el síntoma que sea, se viene en homeostasis, es decir, es una homeostasis dañina y disfuncional, pero nosotros venimos a desequilibrar todo el sistema, ¿no? Entonces esto a veces es muy laborioso. Claro, y por eso no podemos empezar diciendo no te puedes hacer eso, porque eso ya se lo ha dicho su padre, su madre, su abuela, y eso no va a funcionar. Además, no se trata de que no haga eso, sino de que lo haga de una manera funcional, ¿no? No sé, imagínate que al final el quemarse se convierte pues, en un tic de apretarse las manos, ¿no? Pues bueno, pues habríamos hecho muchísimo, ¿no? Pues en capacidad de autorregulación, ¿no? ¿Lo hemos quitado? Pues no, pero se ha transformado, ¿no? Se ha suavizado. Bueno, pues casi mejor así, ¿no? Más cositas. Laura Uceda os pregunta que si en la función del síntoma, reactuar una situación se refiere al procesamiento de la vivencia problemática. No. Bueno, no sería un procesamiento cuando se hace, como lo explico resumido. Procesar algo es adaptativo, es saludable. Si me pasa algo traumático, necesito como digerirlo, hacer una digestión. Cuando estoy reactuando, me estoy retraumatizando todo el rato. Por ejemplo, si las vivencias traumáticas han sido de bullying, de agresión, yo lo que hago es que internalizo de alguna manera al agresor y me hago daño a mí mismo. Eso no sirve para elaborar el trauma ni muchísimo menos. Lo que sirve es para retraumatizarme. O sea, creo que resumiendo. Sí, hay varias preguntas respecto un poco a qué pueden hacer los profesores, los docentes, un poco para ayudar a estos chicos siempre en el contexto en que ellos trabajan. Vale. Bueno, lo que se pueda, ¿no? Es verdad que es complicado en este contexto. La experiencia de adolescentes que yo veo y con los que he trabajado con los profesores de alguna manera, bueno, lo primero es si está habiendo dificultades en los profesores, tutores, orientadores o lo que sea, y nos lo traen, la familia nos lo cuenta en consulta, ofrecernos para ser de ayuda. Ya veremos cómo, ¿no? Que a lo mejor es contando alguna cosita, dando alguna orientación, pero el hecho de que primero, esto es para la familia, ¿no? Nos ofrezcamos para ser de ayuda ya te tranquiliza, ¿no? Como, bueno, bien, alguien va a intentar hacer como de puente. A veces hay, no siempre, claro, pero a veces la relación entre familia y colegio está muy deteriorada por varios motivos, no me da tiempo a entrar. Y luego yo os diría que lo que puede servir es estar atentos, ¿no? Como docentes, a en qué estado está y el es muy chiquitito, pero dar alguna herramienta. Os pongo un ejemplo. El otro día un chico que estaba, bueno, expulsado, estaba en un internado y estaba muy desregulado en clase y pidió ir al baño. Pidió ir al baño para regularse, ¿no? Como para escapar, ¿no? Le activó ahí el sistema nervioso simpático, iba a ir, pues yo qué sé, beber agua, tal. Le dijeron, tú de aquí no te mueves porque no me da la gana. Bueno, pues casi que es casi lo que no hay que hacer. Es decir, eso lo empeoró mucho, claro, se fue desregulando cada vez más, luego se coactivó, bueno, acabó yendo a la policía. Entonces, si está en el sistema nervioso, o sea, identificar en qué están, ¿no? Si está el sistema nervioso simpático activado, en la medida que se pueda, dejarles moverse de alguna manera, ¿no? Y a lo mejor es acompañarles al baño o lo que sea. Y si están en hipoactivación, intentar captar su atención. El hecho de que los chicos perciban la figura de apego en este caso, ¿no? El docente, primero, que se está dando cuenta de que no estoy bien, esto ya es terapéutico, ¿no? Que no soy invisible, y luego que me intenta ayudar. Y a lo mejor también, una cosa que yo he visto que es útil, es que no en el momento, quizá tanto, sino después, reunirse con ese chaval, con esa chica, con la familia, y hablarlo, y decir, oye, mira, me doy cuenta de que en clase estás súper nervioso, con rabia, con agresividad, te veo súper dormido, desconectado, ido, ¿cómo crees que te puedo ayudar? ¿No? Y esto a lo mejor al chico no se le ocurre nada en el momento, pero el hecho de que alguien venga y te diga, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Ya estamos haciendo equipo, ¿no? Ya tenemos a los padres, al psicólogo, al orientador, que a lo mejor es salir al orientador. Bueno, el hecho de que haya adultos con la intención de ayudar, esto ya es de muchísima ayuda. Y luego, pues ya, a veces saldrá mejor o peor, o
más opciones, ¿no? Depende del contexto en el que esté. Pero ya está, bueno, y sobre todo prevenir fallos de apego de los docentes, ¿no? Pues esto, este chaval que necesitaba regularse y le dicen, te sientas aquí y déjame en paz, niñato, ¿no? Bueno, pues esto. Bueno, y si es inevitable, porque al final es un contexto normativo, es un contexto muy difícil de trabajar, todo lo que sea afectivo, ¿no? O los apegos, realmente, porque, claro, si realmente está esa desregulación de ese adolescente está interrumpiendo la clase o no está dejando seguir el desarrollo normal a otras personas, pues al final hay que aplicar, ¿no? Digamos, esa norma y ese límite. Pero a lo mejor no hay que dejarle luego solo con eso, ¿no? Sino que hay que ir, como decía Victoria, a hablar con él, a reparar, ¿no? Esa situación. Fijaos, al final no se trata tanto de lo que tenemos que hacer, sino si nos damos cuenta de que todo esto le puede estar afectando mucho, ¿no? Y a lo mejor luego sí que puedo ir a hablar con él y decir, tío, yo te tengo que expulsar, esto no puede seguir así, bueno, no sé, hablar, ¿no? De una manera mucho más real con él, ¿no? Y que él se sienta visto, como decías, ¿no? Que él se sienta comprendido, a pesar de lo normativo, ¿no? Porque es que, por eso digo que es muy complicado, ¿no? En estos contextos. Sí, es un equilibrio entre firmeza y límites y normas, que los tiene que haber, y amabilidad y cariño, ¿no? Buscar. Este libro, voy con otro, Cómo criar un niño seguro, este es el círculo de seguridad explicado para padres. Hay otro que es para profesionales, que es un poco denso, que es de Cooper, Hoffman y Powell. Y este yo, con los padres que están ya un poco más trabajados y que tienen tiempo, porque además no es súper fino, se lo propongo, y también a veces con los docentes. Y luego hay talleres del Círculo de Seguridad, que son de 8 sesiones, que son talleres grupales. Hay unos que están más dirigidos a padres y otros a otros profesionales, pues a psicólogos, trabajadores sociales, educadores. Y esto es, Arwen, por ejemplo, Arwen Caban, que es una referente para nosotros en apego, los imparte, por ejemplo, online y demás. Entonces, bueno, yo creo que pensar en ello, reflexionar, ser sensibles, leer, estar atentos, y ya si hay tiempo y ganas para formación, pues eso, todo eso va a ayudar, ¿no? A los chicos de alguna manera. Genial. Hay algunas preguntas sobre TEA y preguntan cómo trabajar las autolesiones con niños TEA que no poseen lenguaje funcional, y esas autolesiones se producen variablemente, es decir, día sí y día no. Bueno, claro, es que es otro nivel, ¿no? A lo mejor, ¿no? Porque, bueno, digamos que todo esto lo hacemos con una persona prototípica en desarrollo. El trastorno del espectro autista, digamos que a lo mejor ya hay ciertos déficits de base. Yo no soy experto en esto, pero yo sí podría trabajar en esto, miraría mucho cuándo se desregula, ¿no? De qué manera, y trabajaría para que esto sucediera las menores veces posibles, ¿no? Por ejemplo, no se me ocurre de repente, para generar un contexto cada vez más seguro en ese chico, ¿no? En ese adolescente. Claro, yo creo que esto, ¿no? O sea, yo lo haría igual inicialmente, ¿no? Psicoeducación de la ventana de tolerancia, entrenar en identificar los disparadores, que a veces pueden parecer como que son aleatorios, ¿no? Y a veces lo serán, pero no tanto que sean aleatorios, sino que a lo mejor son cosas internas. Desde luego, dependiendo de las características de cada uno, hay más cosas, ¿no? Que pueden ser disparadores. Entonces, analizar los disparadores, ¿no? Y luego ir entrenando estrategias de regulación, sobre todo de corregulación, ¿no? Vamos a ver también en autorregulación hasta qué punto pueden, también depende de la edad, ¿no? Ir entrenando ellos, ¿no? Pero contar mucho, probablemente sean un poco más dependientes de los adultos para la corregulación. Y la corregulación en el momento de la crisis como tal, pero no solo eso, claro, porque hay cosas que en general ayudan a la regulación emocional. Por ejemplo, el deporte, la actividad física, ayuda a prevenir desregulaciones grandes, ¿no? Porque es una forma de liberar ¿no? el estrés, compensa el cortisol, es un ejemplo, ¿no? O haciendo relajación, hay que explorar como diferentes, lo que yo haría es explorar, por lo que hacemos, diferentes herramientas de corregulación, ir viendo cuál sirve, cuál no, e intentar prevenir o minimizar los disparadores, ¿no? Desde luego es un reto y es difícil, ¿no? Entendemos que hay situaciones que son como más difíciles. Pero no imposible, seguramente. Sí, bueno, hay muchísimas preguntas, podríamos estar hasta mañana, pero no quiero como que se coma todo el tiempo porque creo que quedan muchas cosas por contar.
voy a ser un poco egoísta y voy a hacer mi propia pregunta, como la última, si me permitís. Cuando hablabais un poco del apego, muchas veces habla del apego como un constructo diádico, ¿no? Muchas veces, sobre todo hace tiempo, de la mamá y el bebé. Y os quería preguntar un poco, muchos autores empiezan a hablar ya como un constructo de triádico, el papá, la mamá, el niño, un poco la función del padre sobre todo, pero también puede ser al revés, como una figura reguladora emocional de la madre para que ésta sea una figura de una base segura para su hijo. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos mucho con adolescentes, nos encontramos con muchos padres, nos encontramos con madres pues, que se han ocupado mucho, con mucha preocupación y que acaban siendo pues, muy invasivas. Esta preocupación les lleva a estar muy, muy encima y nos encontramos con padres muy, muy cuestionadores, ¿no? Que se sitúan desde otro sitio y empiezan a decirle, esta mujer es una pesada con los chicos, no les deja en paz. Nosotros un poco lo que le decimos a este padre es, bueno, ¿qué puede hacer él para tranquilizar, ¿no? a su mujer y que pueda ayudar a ese chico a crecer bien? No sé si vosotros trabajáis en adolescentes, ¿cómo trabajáis con la figura del padre para que este sea un recurso? Bueno, yo no diría que, por ejemplo, la madre tenga que ser la figura de ego principal, aunque lo va a ser, ¿no? A ver si me explico, ¿no? Es decir, de manera natural lo va a ser porque, bueno, pues aparte de la relación, ¿no?, emocional que ya lleva muchos meses, ¿no?, antes del parto, ya se está dando ese apego, ¿no? Entonces, naturalmente, la madre va a ser muy importante en general, pero si esta madre, por lo que fuera, faltara, esto no quiere decir que ese niño no pueda crecer con un apego seguro. Es decir, que puede, desde mi punto de vista, y cada vez que estudio más esto, me doy cuenta que lo que hace falta es una persona que se haga cargo al final de las necesidades que va necesitando, ¿no? este bebé primero, niños después, adolescente. Entonces, lo que yo intento mirar cuando trabajo con familias es quién es la figura de apego segura en ese momento. En un primer momento es probable que fuera la madre, pero a lo mejor ahora tiene una mejor relación con el padre. Y a lo mejor el padre sabe entender muy bien esto del círculo o no, no sé, y la madre está pasando por un momento diferente o viceversa, ¿vale? O es el abuelo el que es la figura de apego segura, ¿vale? Yo intento mirar bien esto, o es un profesor, me da igual. Lo importante es que haya alguien en el que pueda volver, en el que pueda, bueno, contar lo que le pasa. Bueno, pues esto es muy importante, ¿no? Valorar. Luego voy a trabajar con los papás para que ellos sean figuras de apego seguro en la adolescencia, si no lo son. Pero sobre todo mirar quién es ahora mismo, ¿no? En este momento, quién es ese refugio donde puede ir. A lo mejor no tiene, ¿eh? A lo mejor no hay nadie. No sé si te he contestado. Perfectamente, Ángel. Más o menos Muchas que no. gracias. Sí, no, os iba a decir que si os parece bien, hacemos el descanso, que Ángel y Victoria puedan respirar un poco y beber un vaso de agua. Y en 10 minutos, 10-15 minutos, retomamos. Perfecto. Muy bien. Vale, genial.